Profe, Buenos días, chicos, ¿cómo están? buenos días, profe. ¿Cómo les va? Buenos días, Profe, buenos días. Qué bueno, buenos días. Muchachos, pues vamos a comenzar. Si pueden, por favor, conectar su video para poder iniciar la sesión. Vamos a ir comenzando, ¿les parece? Muy bien. Pues vamos a trabajar, muchachos, el día de hoy con algo que empezamos la clase pasada. Gracias, Fabricio, por poner tu video. Vamos a seguir trabajando con la parte de Ana Lucía, Axel, gracias, Alessandra, Gerardo, Gabriel, muy bien. Vamos a seguir trabajando con esta parte de el análisis de capacitores. Se lo recordarán que en la clase pasada ustedes tuvieron una actividad que es donde nos hacía un primer contacto de estos instrumentos que nos permiten pues tener una manipulación de cargas y que es algo muy, muy práctico. Se sigue utilizando hoy en nuestros días en la electrónica moderna pues, para poder almacenar cargas y tener una fuente de poder mucho más alta que lo que tenemos en el proceso de análisis. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formalizar pues, el análisis de capacitores, vamos a ver cómo se almacena esta energía. Ustedes estuvieron viendo materiales que se introducían en estos elementos que se llaman dieléctricos, son resistencias que de alguna manera incrementa esta capacidad de almacenamiento. Y vamos a tratar de generar un análisis de estos elementos. ¿Qué es la capacitancia y qué son los capacitores? Miren, en general, un capacitor se forma cuando tenemos dos elementos que pueden almacenar carga con la misma cantidad, pero de signo contrario. Cuando ustedes encuentren este arreglo que tenemos la forma de almacenar carga positiva y negativa de la misma magnitud, pero diferente signo, ese elemento lo vamos a llamar un capacitor. Hay capacitores naturales, hay capacitores que de repente almacenan una gran cantidad de carga y que no necesariamente es un dispositivo creado artificialmente. Por ejemplo, las nubes, cuando hay una tormenta eléctrica, empiezan a almacenar carga, y de repente es tan grande esa cantidad de carga que sale un rayo hacia el suelo,
tratando de mantener equilibrado la carga eléctrica entre la nube y el suelo. Una nube en algún momento dado funciona como un capacitor enorme que libera una gran cantidad de carga eléctrica al suelo. Bueno, entonces recuerden que es un capacitor, es un elemento que puede almacenar carga de igual magnitud, pero de signo contrario, ¿no? Y cuando tengamos este arreglo, a esto le vamos a llamar un capacitor. Ahora, ¿qué tipos de capacitores se encuentran elaborados comercialmente para poder aprovechar esta propiedad? Bueno, ahí en la imagen pueden ver algunos de los capacitores más comunes que se pueden tener. Muchos de ellos son cilíndricos, como los que pueden ver en la parte izquierda superior. Otros de ellos son planos, como estos que ven aquí. Este y este son planos, ¿sí? Inclusive hay unos esféricos, ¿sí? Estos son planos. Estos de acá, todos los demás son cilíndricos. Y también tenemos otros más que son esféricos. Los esféricos pues se utilizan sobre todo para generar fuertes de voltaje muy altos en generadores de electricidad. Vamos a tratar de visualizar cuándo se encuentran estos capacitores. Bueno, estos elementos que ven aquí, pues básicamente se forman de dos placas, una interior y otra exterior, y dos capacitores, y entre los dos tiene un material dieléctrico, como los que ustedes vieron en el simulador. ¿Cuál es su función? No se les olvide almacenar carga, retener una gran cantidad de carga para después utilizarla y poder mantener esa carga para otro uso, como puede ser un amplificador, un filtro, un rectificador de señales. Y hay diferentes usos que tienen los capacitores. ¿Ok? Bueno, estas son algunas geometrías de los capacitores más comunes. El primero del lado izquierdo, pues es un capacitor donde se tienen dos placas planas. El del lado derecho es un capacitor concéntrico cilíndrico, en donde tienen placas, se va enrollando. Hay una pequeña película, puede ser una hoja de acrílico, puede ser una hoja de papel, que va enrollándose y va generando una capacidad de almacenamiento muy alta. Es como un chocorrol, ¿no? Va enrollando. Pero bueno, esta capacidad de almacenar carga se le llama capacitancia. Cuando ustedes escuchen capacitancia, nos refiere a la capacidad de almacenar carga, ¿no? Y es que resulta que todos estos elementos, cuando se observaba cómo se observa el comportamiento de acuerdo a la carga almacenada respecto al voltaje, ¿qué es el voltaje, chicos? ¿Qué debemos entender por voltaje? Muchachos, ¿alguna idea de lo que es el voltaje? ¿Algo que hemos estado manejando? La energía que se está utilizando. La energía por unidad de carga que se está utilizando. Exactamente, es la cantidad de energía por unidad de carga que se está manejando. Esa es energía a final de cuentas. ¿Okay? La energía eléctrica por unidad de carga. Bueno, las personas que empezaron a analizar estos elementos se dieron cuenta que a medida que aumentaba el voltaje, la carga que se lograba almacenar iba incrementándose. Bueno, a esta cantidad la llamaron capacitancia. La nombraron con la letra C. Y esa capacitancia, curiosamente, muchachos, pues es la pendiente de esta recta que generaba ese análisis de incremento de carga. La capacitancia, si ustedes lo recuerdan, es la pendiente de la recta carga sobre voltaje. ¿Y qué es la pendiente? Pues simplemente la relación del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? En otras palabras, la carga es directamente proporcional a quién. Al voltaje y la capacitancia. Ajá. Es una constante esta es la capacitancia, un número que nos indica esa relación de la capacidad de almacenamiento de carga. Bueno, a partir de aquí, pues bueno, la idea era identificar qué es lo que hace que se almacene carga. Y pues bueno, pues existen estas ecuaciones para identificar cómo se almacena la carga en estos elementos. Ahorita lo importante es que sepamos que existe esta propiedad de almacenamiento de carga, que depende del material, que depende de la geometría, que depende del voltaje,
Y bueno, conforme más carga almacene, pues más capacitancia se genera sobre estos elementos. Bueno, vamos a estudiar las geometrías más comunes. A lo mejor utilizamos la cilíndrica y la plana, que pueden ver ahí, pues para poder entender qué es la capacitancia y que nos permita pues, conocer estos elementos. Bien, vamos a hacer el primer caso. Vamos a ver un capacitor de placas planas, de placas paralelas. ¿Qué es un capacitor de placas paralelas? Como lo pueden ver en la figura, pues simplemente es un arreglo de dos placas conectadas de tal manera que se depositen de un lado carga positiva y del otro lado carga negativa. Ahí tenemos la carga positiva. La misma cantidad para que funcione como un capacitor tiene que ser la misma cantidad pero de signo contrario. ¿Están de acuerdo? Bueno, y nuestra pregunta es, ¿cuál es su capacitancia? ¿Cómo establecer esta propiedad de almacenamiento de carga? Bueno, la capacitancia es la cantidad de carga que se genera a partir del voltaje que existe entre las dos, la energía disponible, si colocamos aquí un voltímetro, la energía disponible que se encuentra entre las dos placas. ¿Ok? Carga sobre voltaje. Bueno, la carga pues ya sabemos que es Q. Entonces, ¿qué nos faltaría nada más? ¿Medir qué, muchachos? Voltaje. Medir el voltaje. Todo el problema de la capacitancia es entender cómo se realiza el voltaje dentro de esas dos placas. Bueno, y sabemos que el voltaje, la cantidad de energía entre dos puntos, vamos a poner aquí el punto A y el punto B, es el trabajo que genera el campo eléctrico sobre una cierta distancia. ¿Están de acuerdo? Así definimos el voltaje. La integral de línea que genera el campo eléctrico sobre un desplazamiento dado. Ese es el voltaje que se genera entre las dos. Bueno, entonces el problema en realidad se convierte en calcular. ¿A quién, muchachos? Al campo eléctrico. Al campo eléctrico. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico entre un capacitor de placas planas? Ya lo habíamos analizado. Curiosamente, vamos a ver campo eléctrico por un capacitor de placas planas. Fíjense cómo nos va llamando a los temas previos que habíamos visto. ¿Sí? Bien, entonces para poder estudiar, vamos a colocar aquí una de las placas, la parte inferior, y aquí voy a separarlo un poquito más simplemente para ver. Están separadas a una cierta distancia, ¿no? Vamos a llamar D. ¿Ok? Bien, y la pregunta es, ¿cuál es el campo eléctrico que se genera entre las dos placas, chicos? Bueno, sabemos que el campo eléctrico va de la parte positiva a la parte negativa. Ahí está el campo eléctrico. ¿Ok? ¿Cómo podríamos medir, muchachos, el campo eléctrico entre dos placas paralelas? ¿Qué les parece si utilizamos la ley de Gauss? ¿Qué nos dice la ley de Gauss, chicos? Que el flujo eléctrico es igual Ajá. al campo. Al campo que atraviesa una cierta sección transversal, ¿no? Sobre una superficie cerrada, ¿verdad? El flujo eléctrico sobre una superficie cerrada siempre es igual a la carga encerrada sobre la permitividad eléctrica. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, ¿por qué no planteamos, muchachos, una superficie que logre encerrar el campo en una región? ¿Qué les parece este? Ok, ahí está. Ahí está el campo eléctrico, ¿no? Que va de un lado a otro. ¿Les parece? ¿Cuál es el flujo que atraviesa esa sección transversal? Es el campo sobre una superficie cerrada. Bien, es una especie de un prisma. ¿De acuerdo? Para este prisma, ¿cuántas caras tiene, muchachos? Este prisma que ven aquí. Dos, ¿no? Tiene la cara superior, una,
la cara inferior 2 y luego tiene todas las caras laterales, ¿no? ¿Están de acuerdo? Vamos a llamarle cara lateral, 3. Entonces el flujo en realidad, hay flujo en la parte superior, en la parte inferior y en la cara lateral, todas las caras laterales. Vean las líneas de campo eléctrico. ¿Van en qué dirección, chicos? Negativo. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿ok? Entonces, ¿sobre qué cara realmente está generándose flujo eléctrico, muchachos? Si queremos medir a una cierta distancia, voy a llamarle X, el flujo, en esta cara de aquí. Nada más nos interesa una cierta distancia. Ponelo hasta aquí nada más. A esa distancia, muchachos, ¿cuál es el flujo eléctrico? ¿Cuántas líneas de campo eléctrico están siendo atravesadas por el área? Solamente sobre esta cara, ¿verdad, muchachos? Sobre el flujo le llamamos 2. ¿Están de acuerdo? Sobre el flujo 1 hay flujo eléctrico, muchachos. ¿Aquí hay flujo eléctrico? ¿Atraviesan líneas de campo? No, ¿verdad? Solamente sobre esta cara está generándose flujo eléctrico. ¿Están de acuerdo? ¿Muchachos? Sí, profe. Ok, entonces, sobre la cara 1 no hay flujo. Sobre la cara 2 sí hay flujo. Y sobre la cara 3, muchachos, los laterales. No hay. No hay. ¿Por qué no hay? La dirección de... Muy bien, la dirección del vector normal, ¿verdad? Es perpendicular, muy bien. En todas esas caras laterales, el vector es perpendicular a la dirección del campo. Entonces, no hay flujo eléctrico, ¿verdad? Ok, este es 0 porque el flujo, el campo es perpendicular al área. Este es 0 porque no hay campo que atraviese. Y solamente nos queda el campo, el flujo de la cara inferior. Y como es constante, simplemente es campo por área, ¿verdad? Ok, el área 2. Perfecto. El área, pues es un prisma regular, campo por área. ¿Cuánta carga encierra, muchachos? ¿Cuánta carga está encerrando aquí nuestro elemento gaussiano? ¿Cuánta carga está encerrando aquí en este pedacito, en este cuadrito? ¿Se acuerdan? Sigma es igual a la carga que se almacena por una cierta área. ¿Cuál es la carga encerrada, muchachos? Sigma por área. Es una distribución superficial. Una distribución de área. Ok, entonces es sigma por área. Oigan, el área que está aquí es la misma que está acá, ¿verdad? No depende del área, el campo dentro de un capacitor de placas planas. ¿El campo quién es, muchachos? ¿Sigma sobre qué? Sobre la constante, ¿no? Ok, muy bien. La densidad sobre... Este es el campo al interior de un capacitor. El campo eléctrico dentro de un capacitor. Ok, muy bien. Hay que tener cuidado nada más porque hace tiempo hicimos el campo eléctrico por una placa infinita, ¿se acuerdan? ¿Cuánto nos dio ahí, muchachos? Se parecen mucho, pero son cosas distintas. El campo eléctrico es igual a 2. Sigma sobre... ¿Cuál es la diferencia entre la placa infinita y el capacitor, muchachos? Vean ustedes en términos de las líneas de campo. Tiene flujo en las dos direcciones. Exactamente. La placa infinita tiene flujo hacia arriba y tiene flujo hacia abajo, ¿verdad? En cambio, en el capacitor solamente existe flujo eléctrico ¿de dónde a dónde, chicos? Adentro. Adentro del capacitor. Ese es algo muy relevante y recuerden, no es el mismo campo. En la placa infinita es sigma sobre 2 epsilon 0 y en el campo dentro de un capacitor es el doble, sigma sobre epsilon sub 0. Muy bien. Ok, ahorita lo vamos analizando, pero creo que vale la pena que lo tengamos ahí presente. Ahorita vamos a hacer algunos casos ya numéricos que nos permita practicar. Bien, pero apenas llevamos el campo. Ahora el voltaje, chicos. Voltaje entre las placas.
porque lo que queríamos era medir el voltaje. ¿Sí? Está aquí una placa con carga positiva y aquí está la otra placa con carga negativa. Y lo que queríamos era medir cuál era el voltaje entre las dos placas. ¿Ok? Pasamos de aquí, vamos a ponerle 0, hasta este punto que es una distancia D. ¿Ok? El voltaje entre el punto A y el punto B es igual a menos el trabajo del campo, sigma sobre epsilon sub 0. Voy a suponer que estamos en el plano X, ¿y? ¿Ok? Por la distancia. Vamos a ir movernos sobre el eje X. También, ¿verdad? Vamos a ver cuánto se mueve de aquí a acá. ¿Ok? Va a ir desde 0 hasta la otra placa. ¿Cuánto trabajo tenemos que generar para que una partícula eléctrica se mueva de un lugar a otro? Tenemos un punto escalar I punto I, muchachos. ¿Existe? Es 1, ¿no? Sí. Es 1, muy bien. ¿Y qué tenemos constante? La densidad de carga es constante, epsilon sub 0 es constante, todo lo demás es constante y I punto I vale 1. Nos queda una integral muy sencilla. ¿Cuánto es, muchachos? ¿Cuánto es la integral de X de 1 con respecto a X? D. X. X, valuado de 0 a D, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, el voltaje de entre los dos puntos A y B es simplemente menos sigma por D entre epsilon sub 0 menos 0. Menos 0 más 0. Ok. Eso, muchachos, el voltaje en magnitud de en un capacitor es simplemente sigma D sobre epsilon sub 0. ¿Están de acuerdo? Ahí está el voltaje. Nos dio negativo porque colocamos, obviamente, el movimiento en la misma dirección. Bien, ahí está, muchachos, ya. ¿Cuánto es el voltaje entre las dos? Bien, finalmente, regresamos a calcular la capacitancia, porque lo que queríamos era medir la capacitancia que era la carga almacenada sobre el voltaje. ¿Qué tenemos ahora, chicos? Carga entre voltaje, y el voltaje es sigma D sobre epsilon sub 0. ¿Está bien, chicos? Ahora, sigma, ¿qué es? Carga sobre área, ¿verdad, chicos? Si esto es correcto, ¿qué pasa con la carga, chicos? Se elimina. Se simplifica. Así es. Y nos queda que la capacitancia de placas planas depende únicamente del área, ya haciendo la operación, medios por medios, extremos por extremos, esto se multiplica, nos queda en el numerador, sobre D, ¿verdad? Es área por epsilon sub 0 sobre D. Aquí nada más lo voy a colocar aquí. Nos quedaría algo así, mire. Sería D sobre área epsilon sub 0. Y ya cuando hacemos medios por medios y extremos por extremos, ¿sí? Nos queda área epsilon sub 0 sobre D. Y ahora observen esta ecuación. ¿De qué depende la capacitancia de este capacitor de placas planas? Uno es del área. ¿Y otro de qué? La distancia entre las Distancia placas. La separación de las placas. ¿Qué nos dice? ¿Quieres que hacer que un capacitor tenga mayor carga? ¿Qué tienes que hacer? ¿Aumentar qué? La distancia. Aumentar el área. El área. Y disminuir, ¿qué? Disminuir. La Y distancia. disminuir la distancia. Mientras más pegaditos, más capacitancia. Mientras más área, más capacitancia. Y este de aquí es el medio, el relleno. En este Profe. caso no hay nada. Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si pegáramos a los capacitores la separación? No se puede, ¿no? ¿Sí qué? O sea, porque- ¿Sí hacemos qué, perdón? si pegamos las placas, o sea, muy pegadas, o no se pueden juntar. No. Si las pegas, vas a generar un cortocircuito porque tienes más con menos, ¿verdad? Tiene que haber una pequeña separación. Muy pequeñita, pero tiene que existir. Ok. Imagínate que tienes los dos polos de una batería. Si tú colocas más con menos, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Generas un corto, ¿no? No, así, corto.
En corto. Entonces, tienes que generar que algo la separe para que se genere un gasto de energía, una resistencia. Si no tienes una resistencia entre esos dos elementos, lo que hace es fluyen muy rápido los electrones, se calientan y se queman. Es un cortocircuito. Entonces, es inevitable que tengamos un dieléctrico en el interior. Puede ser el aire, puede ser vacío, puede ser un vidrio, puede ser una película plástica, puede ser un material de estado sólido. Hay muchos elementos que generan resistencia. Bueno, lo más importante es que veamos que depende de estas propiedades. Y ustedes en su práctica analizaron esto. ¿Qué pasa, muchachos, cuando el área aumenta? La capacitancia aumenta también. ¿Qué pasa cuando la distancia disminuye? La capacitancia aumenta. ¿Y qué pasa cuando cambian el relleno? Disminuir. Se Aumenta. multiplica por el eléctrico. Se El multiplica coeficiente por la constante eléctrica. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Vamos a agregarle un dieléctrico. Vamos a agregarle un dieléctrico. ¿Qué significa esto? Como ustedes vieron en su práctica, significa que le agregamos un material aquí, en su interior, aquí le agregamos un material. ¿Ok? Y al agregarle un material, se dieron cuenta que hay un efecto diferente. ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes tienen un material? Los dieléctricos son aislantes. ¿Qué significa que sea aislante, chicos? Que no son conductores. Que no son conductores. En otras palabras, pueden almacenar carga en todo su volumen. Pueden almacenar carga en todo su volumen. Pero normalmente los dieléctricos se encuentran en estado neutro. ¿Qué significa? Que tienen la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Está en estado neutro. Cuando ustedes lo introducen, ¿sí? Acá era positivo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y acá era negativo. Cuando ustedes introducen un material lleno de cargas, se debe polarizar. ¿Se acuerdan en términos de polarización? Que se separen las cargas. Lo que va a ocurrir es que ahora las cargas negativas del dieléctrico, negativas, se van a tratar de colocar junto a las cargas positivas y las cargas positivas se van a tratar de juntar con las cargas negativas. Algo así. Se polariza. Polariza significa que intentan juntarse, ¿no? Pero no están dentro todavía del capacitor. Oigan, ¿no les parece común este arreglo de menos con más? ¿A quién se parece en términos del capacitor? ¿A quién se parece esa distribución ahora de más con menos, chicos? Al mismo capacitor, ¿verdad? Originalmente tenían las cargas positivas de un lado y las cargas negativas. Generaba un campo eléctrico, que lo vamos a llamar campo eléctrico con vacío, con nada de relleno. Ahora, el dieléctrico se polariza, pero se polariza al revés. Ahora las cargas positivas están acá y las cargas negativas están acá. ¿Qué debe generar, chicos? Un nuevo campo eléctrico, ¿no? Un campo eléctrico en el interior. ¿Ok? Bueno, ahí genera un campo eléctrico en el interior. Un campo eléctrico nuevo. Bien, lo interesante de un capacitor es que el campo eléctrico ahora se resta. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen este campo que va hacia abajo y ahora va uno en sentido contrario, son vectores. ¿Qué va a pasar? El campo eléctrico, ¿qué va a pasar con él? Va a ir Va a disminuir, ¿verdad? Va a disminuir. Va a tener un campo eléctrico nuevo, un resultante, un poco más pequeñito. Lo voy a colocar aquí nada más con 3 líneas. ¿Ok? Lo que sucede es que este nuevo campo el campo final, es el campo que teníamos nosotros dividido entre ¿qué, muchachos? Entre esta constante dieléctrica. Ahorita vemos quién es esa constante dieléctrica. La constante dieléctrica es el número de veces que incrementa o decrementa la capacitancia. Bueno, el campo eléctrico disminuye y por lo tanto cambia la capacitancia. La capacitancia al revés.
Cuando ustedes agregan el campo eléctrico disminuye. Pero cuando agregan un dieléctrico, la capacitancia aumenta. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Bueno, vean esta propiedad. El campo eléctrico en el interior del capacitor disminuye, pero la capacitancia cuando agregan un dieléctrico aumenta. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, tenemos que los capacitores nos sirven para almacenar carga, que dependen de sus propiedades geométricas únicamente, área epsilon sub 0 sobre D, el área y la separación y el material con lo que está en el interior, y que el campo eléctrico en el interior disminuye conforme agregan un dieléctrico y su capacitancia aumenta. Eso es lo más relevante, muchachos, de entender lo que ocurre con estos elementos que se llaman capacitores. Los capacitores se siguen utilizando. Si ustedes quieren tener un motor o tienen un dispositivo que requiere mucha energía, tenemos primero que almacenarla en estos elementos y después entregarla, ¿sí? Los amplificadores, algunos elementos como son las bocinas, los motores a veces requieren un encendido con capacitores. No pueden encender si no tienen una carga suficientemente grande. Los mini splits, estos motores, las unidades de transferencia de calor requieren de ciertos capacitores porque la energía que requieren para iniciar su arranque es muy alta. Entonces, primero se llena un capacitor, ya que se llenan, ¡pum!, sueltan toda la corriente y empiezan a funcionar. Entonces, seguimos utilizando estos elementos para poder controlar algunos elementos manuales. Bien, y la última parte. Profe, Sí, adelante. ¿el voltaje también aumenta? ¿O? El voltaje, no, de hecho disminuye. Ahorita lo vamos a ver. Como cambia el campo, el voltaje disminuye. Ahorita lo analizamos. Bueno, en realidad se mantiene el voltaje entre las placas mientras tú no cambies la batería. Ahorita lo analizamos. Vamos a ver qué pasa con el voltaje. Bien, finalmente nos falta la energía que almacena. ¿Cuánta energía almacena un capacitor? ¿Ok? ¿Cuánta energía almacena? ¿Qué es la energía? Pues la cantidad de joules que se requieren para ir llenando. ¿Qué les parece si vamos llenando aquí? Vamos haciendo trabajo para ir almacenando cargas que se vayan depositando aquí. Conforme se van depositando, pues del otro lado se van llenando. ¿Cuánta energía se requiere? ¿Cuánto trabajo eléctrico se requiere para ir llenando estos elementos? ¿Ok? No se les olvide, mira, capacitancia es la carga sobre el voltaje, ¿verdad? El voltaje que hay en el capacitor. Voltaje es carga sobre capacitancia, ¿verdad, chicos? Bien. Oigan, ¿qué relación hay entre el voltaje y la energía? La energía eléctrica, ¿qué es igual, muchachos? O lo quieren ver así, el voltaje es la energía por unidad de carga, ¿verdad, muchachos? La energía eléctrica puede ser el voltaje por la carga. ¿Cierto, chicos? Ok. Entonces, la energía eléctrica es voltaje sobre carga. Voltaje lo podemos analizar como el trabajo. El trabajo eléctrico es energía eléctrica. ¿Cierto, muchachos? ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a medir cuánto trabajo se genera para ir llenando estas placas. ¿Cuánta energía se requiere para ir trabajando? Bien, vamos a ver. La energía total es cuánta energía se va generando. Bueno, un pequeño elemento de energía es igual, aquí lo pueden ver, a un pequeño incremento de ¿qué? De voltaje, es un elemento diferencial de carga. Voltaje por elemento diferencial de carga. ¿Ok? Pero el voltaje, ¿a qué es igual, chicos? El voltaje, ¿a qué es igual en un capacitor? ¿Carga sobre qué, muchachos? Capacitancia. Capacitancia. Entonces, estos pequeños elementos diferenciales es carga sobre capacitancia por ese pequeño elemento de carga. Bien, eso es para una partícula. Si queremos sumar todas las partículas, tenemos que sumar todo el efecto de todas ellas. Desde la partícula 0 hasta la partícula que llegue a la máxima carga, ¿no? ¿Están de acuerdo? De 0 al trabajo total y aquí de 0 hasta la máxima carga. Bien, aquí nos va a dar el trabajo total acumulado y
acá lo único que nos queda es la integral de Q con respecto a Q. Esa es muy sencilla, esa integral, muchachos. ¿Quién es? ¿Quién es la integral de Q, muchachos? Aquí me falta un Q. Q a la 1. Integral de Q a la 1, chicos, con respecto a Q. Q cuadrada Q cuadrada entre sobre 2. 2, valuada de 0 a Q. Lo que nos dice es que la energía en un capacitor es Q cuadrada sobre 2 veces la capacitancia. Bueno, la energía de almacenamiento, ¿cuánta energía eléctrica se puede almacenar? Simplemente es medir la carga sobre 2 veces la capacitancia. ¿Ok? ¿Muchachos? Bueno, lo que acabamos de hacer es simplemente visualizar el comportamiento de un capacitor de placas planas. El resumen, ¿qué encontramos? 1. La capacitancia es la carga sobre voltaje que hay entre placas. Para un capacitor de placas planas, solamente depende de sus propiedades geométricas, de el área, la distancia y epsilon sub 0. ¿Están de acuerdo? Ujú. Que la capacitancia se multiplica por la constante dieléctrica. Ahorita vamos a ver quién es la constante dieléctrica, una propiedad de los materiales aislantes para aumentar la capacidad de carga. Y que la energía almacenada es Q cuadrada sobre 12. Eso es todo lo que hemos hecho. ¿Okay? Entender cómo se generan los capacitores. ¿Les parece si lo analizamos esto, chicos? ¿Sí? Bien, vamos a hacer Sí, adelante. ¿Qué era lo de sobre 12? La energía que se almacena. Ok, gracias. ¿Puedes regresar para que tome foto rápido? Claro que Para sí. el resumen. Sí, claro que sí. Denme un segundo. Ok, mientras les coloco la... A ver si ya se ve ahí. ¿Se ve en pantalla? Sí. Gracias. Sí. Bien. Miren, voy a abrir el simulador de capacitores que ustedes estuvieron utilizando la clase pasada. Déjenme compartir pantalla para que ahora lo vayamos analizando. Les quisiera pedir, ustedes muchachos en su computadora, trabajen con el simulador que usamos la vez pasada. Es el simulador de FET, PHET. Aquí está, ¿verdad? phet.colorado.es. ¿Lo tienen ahí a la mano? Bueno, les invitaría, ustedes vayan trabajando con él. Vamos a la sección de física y tratemos de analizar estos resultados, ver si realmente funciona, si son, este análisis que acabamos de hacer es relevante, ¿no? Pero vamos a utilizar este que dice laboratorio de capacitores, ¿sale? ¿Ok? Voy a utilizar la versión de escritorio porque a veces la versión con el emulador no activa el campo eléctrico en el interior y me interesa nada más poderlo medir. ¿Ok? Ahí está. Vamos a correrlo. Y vamos a probar, Axel, vamos a probar si esto realmente funciona. ¿Les parece? Ahí va. Miren, ahí está la primera parte. Ahí está. Vamos a poner la capacitancia. Y lo primero que nos dice nuestra expresión de análisis es la capacitancia de un capacitor de placas planas. ¿De qué depende, chicos? Del área y de la distancia. De la permitividad, del relleno y de la distancia, ¿verdad? Ok, veamos. Aquí está la capacitancia. Nos dicen que el área tiene 100 milímetros cuadrados y está separado 10 milímetros. ¿Ok, chicos? Calculen la capacitancia de este capacitor. Fíjense que no tiene que tener la carga, no tiene que estar el
el capacitor conectado. Ya tiene una cierta capacidad de almacenamiento de carga. ¿Qué tendríamos, chicos, para este caso? El área. ¿Cuánto es el área? 100 milímetros al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Para pasarlo a metros cuadrados, ¿qué tenían que hacer? ¿Por qué lo multiplicamos, chicos? Por 1000, ¿verdad? Al cuadrado. 1000 al cuadrado milímetros cuadrados son 1 metro cuadrado. La permitividad eléctrica, 8.84 por 10 a la menos 12. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Y la distancia que hay, muchachos, entre placas, cuánto es? 10 milímetros. 10 milímetros, que es 0.01 metros. 10 milímetros. Ok. ¿Cuánto nos da, chicos, esta capacitancia? Nada más para probar. Profe, le falta un cero, ¿no? ¿En dónde? Al de los metros. No, porque son 10, ¿no? Ajá, Son 10 Sí, milímetros. perdón. Sí, 10 milímetros es un centímetro, ¿verdad? Punto sí, cero. pensé que era un... Muy bien. ¿Cuánto nos da, muchachos? Nos tiene que dar algo así como 0.89 por 10 a la menos 13, pero lo estamos probando. Sería 100 entre 1000 al cuadrado. Me da 8.80 por 10. Lo mismo, ¿verdad? 8 por 10 a la menos 12, ¿verdad? ¿8.84 por 10 a la menos 14? ¿Sí está bien? O punto 849, algo muy parecido a lo que tenemos ahí. Muy bien. ¿Sí da, verdad, chicos? Sí. Ok. Profe. Algo así como 0.84884 por 10 a la menos 3. Ahora, las unidades de la capacitancia son, ¿se acuerdan? Capacitancia era carga sobre voltaje. Carga sobre voltaje. La carga está dada en coulombs. ¿Y el voltaje, chicos? En watts, ¿no? En volts. Yo digo en volts. En volts. Coulomb sobre volt. Esta unidad se ha rebautizado y se le va a llamar faradios, Faraday. Un faradio. Paradise. Ajá. Un faradio. En honor a Michael Faraday, un faradio. ¿Sí? La unidad de Coulomb sobre volt es la capacidad de almacenamiento de carga y se le ha bautizado como faradios y vamos a colocarle una F. Son 0.884 por 10 a la menos 13 faradios. Aquí lo pueden ver, ¿no? Ok. Vamos a dejar la misma área, pero vamos a disminuir la distancia. ¿Qué les parece a la mitad? Ahí está. Cambió la capacitancia, chicos. ¿Cuánto es ahora la nueva capacitancia? Lo único que cambió es la separación. Pues tiene que ser el doble, ¿no, profe? Tendría que ser el doble, así es. Nada más revisen, ¿da el doble? 1.768 por 10 a la menos 13. Perfecto, 1.768, 1.77 ya redondeado por 10 a la menos 13. Sí, la verdad, chicos. Perfecto. Ahora, ¿qué les parece si duplicamos el área? Vamos a llevarlo hasta 200. Uy, casi. No, ahí se va a quedar, ¿no? No me da la opción de 200 exacto. Bien, dupliqué el área y dupliqué, muchachos, la separación.
Profe, la separación es menos, ¿no? Perdón, disminuí la separación, perdón. Reducí, se hizo la reducción de la distancia a la mitad y el área aumentó al doble. Ahora, ¿cuánto es, chicos? ¿Cuántas veces más grande que el original? 4, ¿no? Debe ser 4, nada más pruébenlo. Checa, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, sí nos ayuda a observar el comportamiento y la capacitancia tiene que ver para un capacitor de placas planas solamente con la relación del área, la permitividad eléctrica del relleno que tenga, en este caso es vacío, entre la distancia de separación. Nota, no se ven que no depende más que de la geometría, ¿verdad? Solamente son elementos geométricos. La capacitancia no depende de la carga ni del voltaje, solamente de la geometría, de la cantidad de material que hay en las placas. Ok, muy bien. Ahora voy a conectar, porque hasta el momento no he conectado la batería. Voy a conectarla en 1.5 volts y voy a tomar el voltímetro. El voltímetro me debe marcar 1.5 volts de energía entre placas, que es lo que le estamos suministrando con la batería. Y la carga almacenada, parece que son 0.53 por 10 a la menos 12. Dividan ustedes 0.53 por 10 a la menos 12 entre 1.5, chicos. $3.5 por 10 a la menos 13. ¿No es esto? Es la capacitancia, ¿verdad? Ok, voy a cambiar el voltaje a 1 volt. A ver si logro 1.2 volts, creo que. Sí, no voy a poder hacerlo en unos pegadito. Ahí está. Bueno, está en 1 volt. Ahora dividan la carga que almacena, que es ligeramente menor, 0.38 por 10 a la menos 12 entre 1.08. $3.5 por 10 a la menos 13. Lo mismo, ¿verdad? ¿Cambió la capacitancia, chicos? No, ¿verdad? Se mantuvo No. constante. Ok, voy a ponerle en 0.25 volts. Casi nada, pero todavía hay voltaje. Ok, más o menos ahí. Dividen ahora la carga que se almacenó, 0.09 por 10 a la menos 12, entre 0.261. A mí me dio 3.4 por 10 a la menos 13. Ok, Sí, bueno. debe ser muy parecido a este. Lo que quiero mostrarles es que la capacitancia, sin importar el nivel de carga y voltaje, ¿cómo se generó? ¿Fue constante, variable? ¿Cómo se mantuvo? Constante. La capacitancia siempre es constante, no depende del voltaje y no depende de la carga. ¿Qué nos dice? Que mientras más voltaje, más carga puedo almacenar, pero esta característica que se llama capacitancia es siempre la misma. No puedo alterar la capacidad de almacenar de carga cambiando el voltaje de la batería, ¿no? Es fijo de O sea, acuerdo. Sí, con lo único que cambia es con el dieléctrico. con lo único que cambia es con el dieléctrico. Si quiero modificar su capacidad de almacenamiento, tengo que hacerlo con el dieléctrico. ¿Están de acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora, vean qué pasa. Voy a quitar el voltímetro y vamos ahora a medir el campo eléctrico. El campo eléctrico en un capacitor de placas planas. Ahí está. El campo eléctrico. Vamos a aumentar el voltaje. A ver si se logra visualizar. Híjole. Hay un problema ahí de la resolución de la pantalla. Bueno, ustedes conéctenlo y aquí les va a aparecer una cantidad. Ustedes pueden verlo, muchachos, cuánto les da el campo eléctrico con estas propiedades, 5 milímetros,
199.6 y 1.5 volt. ¿Qué campo eléctrico les da? Pues, creo que le tiene que dar a Zoom. O además porque así también empezó. Le he picado ¿No? y me lo parecía. Sí, es que como que en las Mac esta parte de la resolución lo... Bueno, no importa, pero a ustedes sí les aparece. ¿Cuál es el campo eléctrico, chicos? Que a ustedes les aparece. A mí tampoco en mi computadora no me deja ver el campo. Ok. 300 volts sobre metro, pero yo tengo 198.1. Ah, el área, ¿verdad? 198.1. Vamos a ver si la... Bueno, no importa. 300 volts sobre metro. Oigan, ¿se acuerdan cuál era el campo dentro de un capacitor de placas planas? Lo calculamos con la ley de Gauss. El campo era igual a ¿qué, muchachos? Sigma sobre La conductividad, digo, bueno, el la epsilon permitividad. sub cero. La permitividad eléctrica, la permitividad del aire. Ok, sigma. Sigma es carga sobre área, ¿verdad? La cantidad de carga sobre el área. Ok, nada más para comprobar ese valor que le dio de 300 newton sobre coulomb. Dividan la carga, ahí está la carga, 0.53 por 10 a la menos 12, entre el área y entre epsilon sub 0. Y veamos cuánto es el campo. .53 por 10 a la menos 12. Entre aquí en este caso es 199.6. Para transformarlo a metros cuadrados, acuérdense que tenemos que dividir entre 1000 al cuadrado. Está en milímetros cuadrados. Y la permitividad del aire es 8.84 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto les da, chicos? A mí me dio 269.84. 269, muy bien. Como 270, ¿no? Es que todo depende de las cantidades que tengan. Por ahí les había dado 300, ¿no? Si no mal recuerdo. Están en el orden, nada más que las diferencias es que no tenemos las mismas magnitudes. Ok, pero sí checa, ¿verdad, muchachos? Las magnitudes del campo eléctrico cuando no tiene ningún dieléctrico. Muy bien. Bueno, muchachos, este es el comportamiento de un capacitor. El capacitor nos ayuda a almacenar carga. Miren, si desconecto la batería, ahí sigue la carga. Y aunque cambie la separación o cambie el área, la carga se mantiene, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente cambia la capacitancia porque estoy aumentando las placas, pero la carga se mantiene. Y es una batería. Este es el principio de las baterías modernas. El almacenamiento de las baterías de iones de litio consiste en tratar de saturar el material de iones de un solo signo para mantenerlas y irla transportando por todos lados. ¿Sí? Antes no conocíamos el litio, que tiene una gran capacidad de almacenamiento de carga. Bueno, con cualquier metal podemos hacer un capacitor y llevarnos la carga para cualquier lado. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bien. Por otro lado, está ahora el efecto cuando agregamos un dieléctrico. Un dieléctrico, muchachos, es un dispositivo que nos permite incrementar la capacitancia. ¿Sí? Observen. Ahí está. Voy a colocar en 150 para que quede más o menos simétrico. Bueno, ahí está. Vamos a colocarlo a esos 10. Ahí está. Apunten este valor de capacitancia, chicos, ahí en sus notas. 1.34 por 10 a la menos 13. ¿Ok? La capacitancia 1, lo voy a colocar sin el relleno, lo voy a colocar con el índice sub 0, 1.34 por 10 a la menos 13 faradios.
Ok, ahora agreguen este dieléctrico. Aquí hay una lista de algunos materiales eléctricos que podemos cambiar. Vamos a colocarle vidrio. Vidrio. Ahí dice que tiene una constante eléctrica de 4.7. ¿Ok? Y agréguenlo, métanlo. Y vean qué pasa con la nueva capacitancia. ¿A cuánto cambió, chicos? $6.32, ¿verdad? ¿Chicos? Sí, profe. Ok. ¿Qué es la constante eléctrica? Dividan la capacitancia 2 entre la capacitancia inicial. 4.7. Ok. 4.7, ¿verdad? Ese valor lo vamos a llamar constante eléctrica. K. ¿Qué es la constante eléctrica? En sus palabras, chicos. El número de veces que ¿qué? ¿Que aumenta? La constante que aumenta ¿quién? La capacitancia. La capacitancia. Entonces, cuando les digan un capacitor incrementa su capacitancia en tantos, nos está hablando de la constante dieléctrica. ¿Ok? Y es el número de veces que aumenta la capacitancia. Perfecto. Entonces, fíjense que si cambiamos, en lugar de vidrio, ahora le colocamos teflón, que es 2.1, nos va a dar una nueva capacitancia. Dividan 2.82 por 10 a la menos 13 entre 1.34 por 10 a la menos 13. $2.1. 2.1. Muy bien. Bueno, chicos, pues eso es el efecto del electro. Incrementa la capacitancia. ¿Están de acuerdo, chicos? Incrementa la capacitancia. Ahora, ustedes intenten medir aquí el campo eléctrico. A ver si... No me lo permite, como que lo oculta. ¿Sí? Profe, Traten. creo que si le quita el zoom, al menos creo que sí se ve. Sí, es que no se activa. Ya lo intenté y no. ¿Ya lo vieron? Sí. Es que en las Windows sí funciona bien, como que aquí tiene un bug. No se percibe, no importa. Pero ustedes sí lo ven. Chicos, miren, vamos a hacer un ejercicio nada más para ver qué pasa con el campo eléctrico. El campo eléctrico al interior de este capacitor sin dieléctrico, ¿cuánto miden ustedes en su computadora? Vamos a llamarle campo eléctrico al vacío. Campo eléctrico en el vacío le vamos a calcular E sub 0. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto tienen, chicos? A mí también me aparece ese bug, profe. ¿También? ¿Alguien que le aparezca bien el campo eléctrico? 150, dice. 150. Del plato. Ok. ¿Tiene un área de 150 y 10 milímetros de separación? Sí. Ok. Alrededor de 150 newtons sobre Coulomb. Perfecto. Ahora vamos a agregar el teflón. Vamos a agregar el teflón. Y ahora, ¿cuánto te mide el nuevo campo eléctrico? ¿Cuánto dice? El total. 315. Ok. 315 el resultante de todos ellos, ¿verdad? Pero el campo resultante final se ve reducido. Hay dos campos, ¿no? Uno que dice el dieléctrico. ¿Cuánto dice el dieléctrico? 165 en el segundo. Profe, 165. pero ¿cuántos volts le estamos poniendo? Ah, perdón, no le he conectado. Cierto. Permítame, déjeme conectar. ¿Le pusiste 1.5? Sí, yo no lo tengo, pero ustedes sí. Debe ser todo 1.5. A ver, chéquenlos. Sí, me da como dice Gabriel con 1.5 volts. ¿Cuánto da? O sea, con el de teflón, la sumatoria es de 150 volts
sobre metro, la placa es de 315 y el dieléctrico de 165. Ok, muy bien. Entonces, vacío les daba 150. Si quito el dieléctrico, ¿sí les da 150? Sí. Ok, vacío les da 150. Muy bien. $150. Ok. Ahí está. Voy a desconectar la batería. Y voy a agregar el dieléctrico. Ahora sí, mídanlo desconectando la batería. ¿Qué pasa con el campo? Sí, igual. Pero No, metieron la el dieléctrico. sumatoria Cambió, ¿no? 71. Cambió, ¿verdad? 71. Muy bien. Lo que pasa es que si dejamos la batería estamos introduciendo más energía. Entonces, para observar el efecto que se reduce el campo eléctrico necesitamos desconectar. Les dio 71, ¿verdad? Ok. Ahora dividan 150. Bueno, más bien, verifiquen si el campo eléctrico se redujo. Dividan 150 entre la constante dieléctrica, que era 2.1. Este es el nuevo campo. Sí, 71. da 71. El campo eléctrico se reduce, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bueno, eso es una propiedad importante que cuando sacamos el dieléctrico, el campo eléctrico disminuye. ¿Sí? Lo agregamos, disminuye el campo eléctrico, lo sacamos, regresa a su campo original. Una propiedad del dieléctrico al mismo nivel de voltaje. Bueno, lo importante es que tengamos claridad sobre lo que está ocurriendo dentro del capacitor. Ahora, nos falta la última variable, la energía. ¿Cuánta energía almacenó? Profe. Sí, adelante. Perdón, una duda. El dieléctrico en las baterías de litio es eso, ¿no? Sí, nada más que haz de cuenta que todo esto es litio y hay una serie de elementos que logra polarizar el material. Entonces, ¿qué es lo que hacen los cargadores? Las placas que ven aquí inducen un campo eléctrico, van llenando de cargas para que se pueda retener una gran cantidad. Básicamente, esta es una batería, nada más que en lugar de ser esta, lo saturamos de un compuesto de litio y un elemento dopado de un material nuevo para poder hacerlo semiconductor. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuánta energía se almacena? Hace ratito llegamos a una expresión que nos dice que la energía de almacenamiento de un capacitor es la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia, ¿se acuerdan? ¿Sí, chicos? Bien, vean, para este capacitor almacenó 0.20 por 10 a la menos 12 coulombs y su capacitancia es de 1.34 por 10 a la menos 13. Multipliquen 0.2 por 10 a la menos 12 al cuadrado entre 2 veces 1.34 por 10 a la menos 13. ¿Cuánto les da, chicos? Cero. No. 0.2 por 10 a la menos 12 al cuadrado. 1.5 es a la menos 13. Exactamente este valor, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues es una relación que nos dice cuánta energía se está almacenando en un capacitor. Energía de naturaleza eléctrica, obviamente. Si ustedes quieren saber, oye, ¿cuánta energía tengo disponible? Pues tienen que multiplicar la carga al cuadrado y dividirla entre 2 veces la capacitancia, ¿no? Bien, esto es la energía que almacena. Es el efecto de batería, si lo quieren ver así, de un capacitor. ¿Cuánta energía me guarda? La capacitancia cuadrada sobre 2 veces la capacitancia. Bueno, pues esto es, muchachos, el comportamiento general de un capacitor con dieléctrico y sin dieléctrico. Me preguntaban qué pasa con el voltaje. Miren, voy a colocar aquí la última parte sobre el voltaje. Cuando ya llenaron el capacitor, vean ustedes que el voltaje es 1.5 volts.
Pero cuando agregamos el dieléctrico ya desconectado, el voltaje disminuye. Mire, 0.71. Lo saco, regresa al mismo. Lo introduzco y disminuye el voltaje. Pasa algo semejante, muchachos, con el campo eléctrico. ¿El voltaje qué pasa con él? El voltaje 2 se disminuye ¿cuántas veces? La constante dieléctrica. Si ustedes dividen, fíjense, 2.1. 1.5 entre 2.1 les va a dar el voltaje de 0.714, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Da lo mismo que el campo eléctrico. También el voltaje disminuye por el efecto del dieléctrico. Ok, bueno. Y finalmente, chicos, vamos a trabajar con múltiples capacitores. Vamos a ver algo que ustedes desarrollaron sobre cómo se comportan los capacitores cuando tenemos varios de ellos. Habíamos platicado de los capacitores en serie y los capacitores en paralelo. Voy a comenzar con este. Voy a colocar 3 capacitores de diferentes valores. Aquí nada más uno intermedio, uno a la mitad y otro el más bajito. ¿Ok? Tienen diferente capacitancia cada uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa con un capacitor? Cuando ustedes introducen un arreglo de esta forma, el voltaje en todos ellos es el mismo, ¿verdad? Están conectados en paralelo. Vamos a conectar la batería y vamos a ponerlos todos a 1.5. Todos ellos tienen 1.5 de energía disponible, ¿no? Para llenar sus placas. Pero no almacenan la misma cantidad de carga. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué no tienen la misma cantidad de carga? A pesar de que todos tienen el mismo voltaje. Porque tienen diferente separación, diferente... Excelente. Tienen diferente área, tienen diferente separación, pero todos tienen la misma energía para almacenar carga. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con todos ellos? Todos ellos están funcionando como si fuera un capacitor equivalente de 0.6 por 10 a la menos 12 faradios. Esa es la capacitancia equivalente. Todos ellos están formados, están actuando de tal manera que forman un solo capacitor. Los arreglos de capacitores en serie y paralelo nos ayudan a tratar de generar capacitores que no tenemos disponibles. Oye, yo necesito un capacitor de 0.6, pero nada más tengo de 3, de 2 y de 1. Pues a lo mejor tendré que hacer un arreglo de capacitores en paralelos para lograr esa denominación. Entonces, estos arreglos nos permiten crear nuevos capacitores con otras características para poder resolver alguna necesidad que tenga, ¿no? A veces la electrónica requiere ciertas capacitancias en particular y si no lo tengo yo ese elemento manufacturado, pues lo puedo crear con arreglos en serie. Bien, veamos qué es lo que hace un arreglo en paralelo. En términos de elementos, ahorita están viendo que todos tienen la misma capacitancia. ¿Están de acuerdo? Todos aquí tienen la misma capacitancia, el mismo voltaje. Todos estos elementos de aquí tienen el mismo voltaje. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de entender qué es lo que ocurre con ellos. Aquí el voltaje, voy a poner el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. En todos ellos el voltaje es el mismo. Tenemos la misma cantidad de energía en todos los elementos. Es el mismo. ¿Sí? Por la conexión en paralelo. Bien, sin embargo, la carga, aquí vienen los electrones, aquí vienen los electrones, van saliendo de este lado, la carga del polo negativo. ¿Sí? ¿Qué va pasando con la carga, chicos? Parte de esta carga se va a meter y para acá. ¿Están de acuerdo? Que va a llevar una carga 1. Después viene para acá otra carga. Después se va a separar y va a llevar para aquí la carga 2. Y el remanente va a ir viajando por acá. Va a ir llenando hasta llegar acá. ¿Están de acuerdo que la carga de la batería se va a ir dividiendo hasta llenar los 3 capacitores? ¿Muchachos? Sí, profe. Entonces, lo que sí sabemos es que la suma de las cargas de los 3 tiene que ser igual a la carga total que se suministró por la batería.
Eso es lo que logra un arreglo en paralelo. Se separan las cargas, pero el voltaje es el mismo. Ahora, recuerden, capacitancia es carga sobre voltaje. Despejen la carga, chicos. En términos de la capacitancia, ¿qué tenemos? Carga es igual a ¿qué? A voltaje por la capacitancia. Ok, para el capacitor 1 sería su capacitancia 1 por su voltaje 1. Para la carga 2 sería la capacitancia 2 por su voltaje 2. Para la carga 3 sería la capacitancia 3 por su voltaje 3. Y la carga total, vamos a llamar la capacitancia equivalente por el voltaje de la fuente. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasa con el voltaje de la fuente, muchachos? ¿Es el mismo que quién? Que la sumatoria de los voltajes Entonces, de los capacitores. esta cantidad es la misma. Podemos dividir toda la ecuación entre B, ¿verdad? Y al momento que dividimos, ¿qué nos queda? Que la suma de los capacitores en paralelo nos tiene que dar la ¿qué? La capacitancia equivalente. Una suma algebraica sencilla nos genera la capacitancia equivalente. Oigan, ¿esto es cierto para este caso? Sumen 3 por 10 a la menos 13 más 2 por 10 a la menos 13 por 1 por 10 a la menos 13. ¿Cuánto nos da? 6 por 10 a la menos 13. ¿Coincide, verdad? Sí. Excelente. Entonces sería 3 más 2 más 1 nos da 6 por 10 a la menos 3. Muy bien, faradios. Muchachos, ¿queda claro qué es lo que está pasando en un arreglo en paralelo? Los voltajes son los mismos, pero las cargas se van separando en cada uno de ellos de tal manera que complete toda la carga total que se está suministrando. Bueno, capacitores en paralelos, los capacitores se suman algebraicamente. Bien. Pasemos ahora a los arreglos en serie. ¿Qué pasa cuando tenemos un arreglo en serie? Como este. Vamos a colocarle igual que el anterior. Uno grandote, en 3, otro a la mitad, en 2. Para nada más garantizar que estamos tocando diferentes y uno en uno. Ahí están. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? Voy a colocarlo aquí. Vean el voltaje. 0.81 más 0.409 más 0.233. Ya todos son diferentes, ¿verdad, chicos? Pero, ¿qué pasa ahora en términos de todo el voltaje? La suma de toda esa energía debe ser igual a ¿qué, muchachos? A 1.5. Exactamente, al voltaje de la fuente. Ahora en serie se va gastando energía de tal manera que se va reduciendo, pero la suma de toda la energía tiene que ser igual a la energía de la fuente. ¿Cierto? En serie, ahora la energía es la que sumanda tiene que dar igual al equivalente. Recuerden que la capacitancia es carga sobre voltaje. Ahora, despejen el voltaje de aquí. Voltaje sería igual a carga sobre capacitancia, ¿verdad? ¿Cierto, chicos? Tendríamos carga 1 para tratar de utilizar las propiedades de cada capacitor sobre C1. Más carga 2 sobre C2. Más carga 3 sobre C3. Igual a la carga total sobre capacitancia equivalente. ¿Cierto, chicos? Bien, y ahora la pregunta es, ¿cómo es la carga en cada capacitor? ¿Cómo es la carga en cada capacitor? Bien, piénsenlo así. Viene por acá, muchachos, los electrones. Vienen por aquí los electrones. Y van a llenar esta placa con cierta cantidad de carga. ¿Qué pasa en la carga puesta? ¿Chicos? Se genera una carga igual, pero de Igual, pero de signo opuesto. contrario. Muy bien. Bien. Se siguen moviendo cargas. Se sienten por acá
las cargas se siguen polarizando. ¿Y qué pasa ahora acá? ¿Cuántas cargas se van a depositar acá? ¿Las mismas pero sentido Las mismas. opuesto? Pero Y acá, más Q. Y así continuamos llenando cada uno de los capacitores. Entonces, ¿qué es lo que hace, muchachos? ¿Qué carga tiene cada placa? ¿Qué carga tiene todas? La misma, ¿no? ujú, Todos los capacitores en serie tienen la misma carga porque se va polarizando el material. Es exactamente la misma carga. Entonces, si es la misma carga, ¿qué les parece si dividimos entre Q esta ecuación? ¿Qué pasa con la carga? se simplifica. Todas estas son iguales, ¿verdad? Ujú. Y nos queda 1 sobre C1 igual a 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Bueno, aquí es, perdón, la equivalente. C2, C1, C3. Nos queda la suma de las capacitancias, pero a través de sus inversos. Cuando ustedes quieran calcular la capacitancia de un circuito en serie, se suman los inversos de las capacitancias. ¿Ok? Y nada más para probar. Sumen 1 entre cada una de las capacitancias. Sería 1 entre 3 más 1 entre 2 más 1 entre 1. ¿Cuánto les da, chicos? $0.05. 0.05. Ahí está. Les da esto, ¿verdad? Por 10, bueno, por 10 a la menos 13, ¿no? Checa, ¿verdad, muchachos? Muy bien. Muy bien, chicos. Pues bueno, esta es una justificación de cómo funciona la capacitancia en serie y en paralelo. Son algunos elementos básicos del comportamiento de cargas y que nos ayuda a ir preparándonos para tener elementos de manejo para los sistemas eléctricos. ¿Okay? Y apenas estamos con el primer elemento, que es un capacitor, el capacitor de placas planas. Muchachos, hasta aquí, preguntas, dudas que tengamos de lo que hemos analizado hasta ahora. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Profe, todo Bueno, vamos a realizar una práctica. Les he preparado una actividad para analizar, ahora sí, ya los capacitores en serie, en paralelo, con dieléctrico, ir visualizando pues ya todos estos elementos que acabamos de platicar. La actividad es una pequeña secuencia en donde nos presentan algunos casos y la idea es que podamos trabajar en equipos de 3 personas, como lo hemos estado haciendo, pues para poder hacer uso de estos casos, ¿no? Déjame nada más presentar. Aquí está. Bien. Muy bien. Vamos a ver. La idea, muchachos, es que pongamos a prueba ahora el manejo de estos capacitores para que podamos trabajar. ¿Les parece? Bien, déjenme presentarles aquí en su curso. Si nos vamos a nuestro curso en Canvas, muchachos, vamos a trabajar con capacitancia, ¿no? Y esta actividad la van a poder encontrar ahí en su curso. Nada más denme un segundo en la que se activa para que ustedes la tengan allí a la mano. Bien, si mientras nada más van moviéndose a Canvas, está en la sección de documentos en el módulo de circuitos eléctricos.
Vamos a ver. Muy bien, ¿la pueden ver ya, muchachos? ¿En qué parte, profe? Perdón. Está en nuestra sección de módulos. Déjenme los pongo aquí. Miren, si se van acá a Canvas. Ok. A ver si ahí ya se ve. Aquí está en módulos. Actividad de capacitores. Ah, ok. Exactamente. Dice actividad, estamos en el módulo 1, ya es de las últimas actividades, electrostática y elementos de un circuito. Y dice actividad capacitor. Les dan clic y les dice, ay, no se ve. No, no se ve la liga, profe. No se ve. Déjenme ver por qué no se ve. Vamos a ver. Dice actividad capacitores. Ahora sí ya. A ver, chicos, chéquenla. Le dan clic, actividad capacitores. Marcó un error. No sé si a ustedes les marcó también error. No, a mí no me marcó error. ¿No? Tampoco, ¿A profe, a mí ustedes? sí me mandó el documento. No, tampoco. ¿A ustedes sí les aparece bien? Sí. Perfecto. Bueno, el documento que ustedes tienen, lo que nos pide, lo que nos muestra es esta parte y la idea es que practiquemos con estos elementos. Miren, ahí está. Arreglos de capacitores, dieléctricos, etcétera, ¿no? Son pequeños casos que quiero que ustedes prueben. Viene, por ejemplo, un arreglo de capacitores y que calculemos la capacitancia equivalente. Habrá que ver qué tipo de arreglos es. Estos, por ejemplo, el C1 y el C2, ¿a qué se parece, chicos? ¿Un arreglo de qué tipo? Pues va en paralelo. Paralelo. ¿No? Va a generar uno en paralelo. Y luego, el que resulte de ese con C3, ¿qué tipo de arreglo es? Serie. En serie. Serie. Muy bien. Después viene un capacitor con un dieléctrico aquí abajito. ¿Ok? Un dieléctrico con placas paralelas y tiene una cierta capacitancia. Nos dice que el campo eléctrico, que la diferencia de potencial es 5.500 volts. ¿Cuánto es la dinámica que debe tener las placas para que soporte este campo eléctrico? Recuerden, rigidez eléctrica es lo mismo que campo eléctrico. ¿Sí? Tiene una constante eléctrica de 3.6 y un campo eléctrico o rigidez eléctrica de 1.6 por 10⁻⁷ volts metro. ¿Cuál es el área para que funcione de esta manera este capacitor? ¿Ok? ¿Está bien, chicos? Bien. Vamos a empezar con esos dos. Vamos a trabajar únicamente, muchachos, con el caso 1 y el caso 3. ¿Está bien? El caso 2 y el caso 4, déjenlos pendientes. Vamos a trabajar con ellos en la siguiente clase que ya habla de corriente y resistencia. Pero comencemos nada más con el caso 2 y el caso 3. ¿Está bien, chicos? Entonces lo vamos a entregar individual, profe. No, en equipos de 3. Vamos a hacer los equipos en equipos de 3. Vamos a hacerlos para que puedan trabajar estos 25 minutos. Son pequeñitos, pero sí me interesa que lo practiquemos y podamos trabajar con ellos. Vamos a hacer, son 11 equipos, perdón. ¿Listos? Ahí va. A ver, chicos, ahí ya tenemos, les va a aparecer ahora la liga para que ustedes se puedan conectar. Son equipos de 3, discuten, traten de resolver el problema 1 en equipo 3. Es una sola actividad por equipo, basta con que lo vayan trabajando. Cuando tengan duda, levanten la mano, me muevo con ustedes, voy a ir pasando cada uno de los equipos para que podamos vamos a cerrar la sesión para nada más confirmar las actividades.
Chicos, pues gracias a todos. Mientras están incorporando todos los demás, solamente comentarles. Tenemos esta actividad, solamente son 2 ejercicios, el caso 1 y el caso 3. Hablan sobre circuitos de capacitores en serie paralelo y el segundo con dieléctrico. Solamente vamos a hacer esos 2. La idea es que practiquemos con estos 2 pequeños casos que resumen muy bien lo que hemos estado haciendo. ¿Está bien, chicos? Bueno, por ahí recordarles que tenemos hoy una actividad, creo que es un quiz, ¿no? Que está activo hasta el día de hoy, para que lo tengan ahí presente. Y esta actividad, pues la pueden hacer en cualquier momento del día si no la hemos terminado. Dejar el espacio, lo tenemos el día de hoy, máximo mañana para poder enviarla. ¿Está bien, chicos? Profe, fíjese que la actividad en Canvas a mí me aparece sin datos. ¿Te aparece qué, perdón? Sin datos, o sea, no me aparece valores. ¿No te aparece en el documento en Word? Ajá. Ok, te mando ahorita aquí en el chat, mando el documento nuevamente. Es probable que sea nada más una cuestión de la tipografía del problema, pero aquí ahorita en el chat se los estoy mandando para que lo puedan descargar. A ver, actividad potencial. Bien. Profe, dijo que teníamos un quiz. No, sí, tuvieron un quiz, ¿no? En WebAssign. Sí, en WebAssign tienen un quiz. Sí, sí. Sí, en WebAssign. Ok, miren, ahorita está ahí en el chat, está la actividad, a lo mejor una cuestión de la tipografía, descárgalo desde ahí para que lo puedan trabajar. No se les olviden, es trabajar únicamente con los ejercicios 1 y 3. ¿Ok? Tienen que ver con capacitores. El 2 y el 4. ¿Lo subimos? ¿Para cuándo? Entre hoy y mañana, ¿no? Máximo mañana. ¿Sí? La idea es que practiquen en parejas, en equipos de 3 y puedan ustedes desarrollar esta actividad. Muy bien, chicos. Pues bueno, Ok, pues profe, muchas gracias a todos. Nos despedimos por el día de hoy. Mañana, el día miércoles, nos conectamos para seguir avanzando con nuestro reto. ¿Ok? Que tengan bonito día. Estamos, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Bye, chicos. Descansen. Gracias. Gracias, Bye. profe. Para hoy no hay quiz, ¿verdad? O sea, es el que ya habíamos hecho. El que ya habían hecho, sí. Ok, va, muchas gracias. Cuídense, muchachos. Hasta luego. Profe, Sí, adelante. profe, ¿se puede quedar un momento para contarle algo? Sí, adelante. Sí, que o sea, no he estado inscrito en el curso y le había mandado mail. Ajá. Entonces le expliqué de que no tenía no tenía el Canvas. Ok. Y que desde que me activaran el Canvas me iba a poner al día con todas las tareas y todo eso. Sí. Ya hice la tarea 1 y la tarea 2, o sea, que aparecen cerradas. Ok. Me falta aún las actividades que se hacen en grupos de 3. En equipos, sí. En equipos de 3. Me faltaría, o sea, el laboratorio, porque me activaron ayer el Canvas. Ok. Y he estado viendo todas las ediciones de las clases y solamente me faltaría el laboratorio y lo de WebAssign, que aún no me he entrado al curso. Eso es independiente, ya puedes entrar, ¿eh? ¿Puedo entrar? Ok. Sí, ahí en los avisos está el código para que tú puedas ingresar, están las instrucciones y eso no tiene nada que ver con Canvas. Pero ya que tienes el Canvas, ahí checa en la sección de avisos, están las instrucciones para que puedas entrar. Es una plataforma que tiene un costo, no recuerdo, creo que 350. Sí, ya lo pagué para el semestre pasado, lo tengo todavía. Ok, entonces ahí nada más, ahí está el espacio para que tú puedas enrolarte al grupo y puedas ya realizar tus actividades. Ok. ¿Sale? Ahí cuando ya estén todas las actividades me las mandas por correo y yo con gusto las reviso. Ok, muy bien, gracias. ¿Sale? Profe, perdón. Sí, adelante. Es que yo ya pagué lo del libro y todo, pero, o sea, cuando intento poner el código no me deja. Ok, ¿qué te aparece, Aaron? Me deja compartirle pantalla para claro. enseñarles. Sí, para poder revisarlo y con la gente de la librería o de la editorial comentarles. Ahí va.
Listo. Ok. Es que cuando intento poner el código, o sea, porque Pero ya- ya ve que para poner el código, no sé Ajá. qué con las horas. Es comprar acceso. Ajá. Le doy aquí y como que nada más nada más como que se refresquea la página y ya. Y no pasa nada más. Ya tienes tu código, ¿verdad? Ya lo tienes Y aparte. yo lo tengo. Ve, o sea, como que no, nada más se refrescó la página. Ok. No cambia, ¿verdad? No, ya borré las cookies, ya hice todo, lo intenté desde Safari y tampoco. Ok. Mira, Aarón, te voy Sí, a, profe. voy a contactarte con el área de soporte de la editorial. Ok. Tu correo, Aarón, es A01540. Aarón Hernán Barajas. No, Aaron Andrea Viralira. A01540 564. 564. Ok. Aarón Andrés Dávila. Muy bien. Y te voy a contactar con el ingeniero Salvador, me parece. Salvador Rodríguez. No. Salvador Solís. Ahí está. Apoyo para, Muy bien. para alta de, ¿qué es? ID de curso, ¿no? De curso Web Asset. Ok, entonces le estoy escribiendo ahorita para que pueda apoyarte, te contactes con él, que a lo mejor haga una pequeña sesión y vean cómo resolverlo, ¿sale? Muy bien, profe, muchas gracias. Para atender una activación sería, ¿no? Activación de código Gracias, profe. de WebAssign para nuestro alumno Aarón Dávila, quien ya pagó el libro y no le permite la página actualizarlo, ¿verdad? Sí, no me permite, como quien dice, ingresar el código. Ok, le estoy mandando ya te lo mandé a ti para que podamos revisarlo con él. ¿Sale? Muy bien, profe, hasta Bueno, luego. André, Se cuida. cuídate.